Este podcast no te va a gustar. Este no está bueno. Este podcast, aunque no es de política, va a hablar un poco de política, un bastante de política. Y tal vez no debería de estar haciendo este podcast. Sin embargo, como ya lo había comentado recientemente, hay muchos temas de los que me gustaría hablar que normalmente no hablo porque pues todo se trata de estar compartiendo información sobre meditación y cómo hacer ejercicios para practicar Chin Chikung y etc. Y aunque posiblemente sea un error grabar este podcast, pues de los errores se aprende y mejor aprender en este momento que nadie me escucha o que muy pocos me escuchan, a que me escuchen un montón de personas hablar sobre mis ideas sobre la política, que en realidad no quisiera hacerlo tanto sobre eso, pero vamos a ver qué es lo que sale. ¿Por qué estoy haciendo este podcast? Porque en teoría más de la mitad de la población va a votar este año por sus presidentes, dirigentes, etc. Y sé que esto puede aplicar para muchas personas, sin embargo voy a centrarme en ideas y cosas que ocurren en México y tal vez utilice alguno que otro ejemplo de Estados Unidos. Esto puede que no aplique para otros lugares. Y como voy a hablar de política, siempre se dice que no debemos de hablar con los demás sobre política, sobre religión y tal vez sobre fútbol. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque no debemos de hablar de esas cosas porque no estamos abiertos a escuchar otras formas de opinión. Entonces, si en tu caso no estás muy abierta a estar escuchando otras formas de opinar, entonces yo creo que sería mejor que no escuches este podcast. Te voy a dar algunas ideas de las condiciones bajo las cuales yo pienso que es muy mala idea que continúes escuchando esto. Por ejemplo, si te alteran mucho las contiendas electorales, mejor no escuches este podcast. Si emocionalmente te mueve la política, mejor pasa de esto. Si piensas que una persona que se dedica a enseñar Chin Chikung y a meditar no debería de estar hablando de política y debería de enfocarse en lo que sabe y no en meterse en temas que no domina, te digo que tienes toda la razón, por lo tanto, mejor no escuches mis desvaríos. Si cuando escuchas a alguien que no concuerda con tus creencias, entonces piensas que hay una agenda oculta para apoyar al candidato que tú no apoyas o para denostar al que tú sí apoyas, mejor no escuches este podcast. Si piensas que la democracia por sí misma es la mejor forma de gobierno que existe, existirá y ha existido siempre y que es infalible y que incluso saliste a marchar a favor de la democracia, yo te recomendaría que mejor no continúes escuchando esto. Si cuando escuchas a alguien cuestionar la democracia concluyes que está a favor de los dictadores o te lleva a pensar que yo estoy a favor de López Obrador, entonces mejor no sigas escuchando este podcast. Si cuando una persona no concuerda contigo en todo lo que tú piensas y eso te lleva a pensar que entonces en todo lo que dice está mal, mejor no escuches eso. Por ejemplo, esto me pasa con muchas cosas. Me pasó, por ejemplo, con la vacuna de los piquetes estos del bicho ese raro, en los que si yo no opinaba exactamente igual a como opinaban, entonces decían, entonces el Chin Chikung no funciona. Así piensan algunas personas. Si tú llegas a pensar de esa manera, mejor ya no continúes escuchando. Si piensas que no votar o anular el voto es mucho peor que votar, aunque sea por el contrario del que tú opinas, pues mejor no sigas escuchando porque te voy a hacer enojar. Si piensas que una persona analfabeta políticamente como yo debería de callarse y no hablar de política, nuevamente tienes la razón, no me des más difusión, ya no escuches esto porque entre más lo escuches más mi difusión me das y entonces yo no debería de estar haciendo esto, mejor ya hasta aquí. Y una más. Si piensas que la esperanza de un país radica en que gane uno u otro candidato, entonces mejor deja de escuchar esto que yo voy a comentar. Y si a pesar de todo sigues aquí y te identificas con alguno de las cosas que dije ahorita o a lo largo de estar escuchando esto, de pronto dices, ah, mira, creo que esto es lo que advertía Diego, y de todos modos sigues escuchando y de todos modos toco tus fibras sensibles, no olvides dejar tu comentario con o sin insultos, con o sin debate o cualquier tipo de cosas que te hagan enojar o que te hagan decir que yo debería de estar haciendo otras cosas y decirme por qué estoy en un completo error en todo lo que estás diciendo. Yo no hago este podcast pensando que yo estoy en lo correcto, simplemente quiero expresar mis ideas y recuerda que te lo advertí. Bueno, entonces retomemos el por qué quiero hablar de política. ¿No se supone que yo enseño Chin Chikung y enseño cómo deberíamos querernos todos, iluminarnos y cómo hacer que la vida sea bonita? Pues bueno, precisamente por eso quiero hablar del tema. Porque las personas nos centramos en un sistema de creencias, es un marco de referencia a través del cual experimentamos la vida. Y muchas veces cuando empezamos a aprender a meditar, a practicar Chin Chikung, a hacer yoga y muchas otras técnicas, tratamos de cultivar un mejor estado emocional, un mejor estado mental, un mejor estado físico. Sin embargo, es muy frecuente que en las primeras etapas y a veces después de 20 o 30 años de estar practicando yoga, meditación o lo que tú me digas, los sistemas de creencia no hayan cambiado sustancialmente. Las cosas importantes que tienen que cambiar, como la autoobservación a los propios sistemas de creencias para
encontrar la mejor manera o encontrar algo mejor que el sistema de creencias con el que fuimos criados, pues no ha evolucionado, no ha cambiado en lo más mínimo y pues no sirve realmente de nada. O sea, por fuera pues somos personas muy zen, que nos vestimos de blanco, que no comemos carne, que todo el tiempo con amigos y desconocidos y con los demás estamos muy en paz y les decimos que estamos muy bien. Pero en la familia nos la pasamos peleando, tenemos todo tipo de problemas emocionales en nuestra gente más cercana y esto se refleja también en la política y en la religión y en otras cosas. Pero estos son algunos de los temas que precisamente no podemos hablar porque emocionalmente somos sensibles a estos temas. Y cuando somos sensibles a estos temas, entonces nos muestra el hablar de estos temas qué tanto hemos trabajado con nuestro sistema de creencias. Si lo hemos trabajado, podemos escuchar y podemos recibir información que no concuerda con lo que nosotros podíamos haber pensado en un principio, podemos analizarla, podemos cuestionarnos y tal vez pensar, tal vez había estado pensando en algo equivocado durante toda mi vida, durante 20, 30 años. Tal vez no sé tanto de política como lo sabía. O tal vez me da una perspectiva útil o completamente inútil, pero que me da algún tipo de reflexión y puedo desarrollar una reflexión a través de eso. Pero si en lugar de eso hay una respuesta emocional, entonces se va a ver de esta manera. Vas a reaccionar emocionalmente a cosas que yo diga y después lo vas a tratar de justificar con la razón. Y así funcionamos en muchas cosas. Cuando peleamos emocionalmente, primero nuestra propia imagen o nuestras creencias se ven dañadas y entonces reaccionamos emocionalmente y después empezamos a justificar con nuestra lógica nuestros actos, nuestros pensamientos, empezamos a justificar que las otras personas estén mal, que sean tontas y mil cosas más, pero eso ha sido para justificar mi emoción, no ha sido realmente lógico ni razonado, solo estoy tratando de justificar mi emoción. Y si vas a ver en la política, pues es lo que está pasando todo el tiempo. Hay todo tipo de personas apoyando a uno u otro candidato desde la emoción y después lo justifican con la razón. Y si trabajamos de esa manera, la emoción no se ha movido y por lo tanto vamos a encontrar más y más razones para para nosotros estar en lo correcto. En lugar de tratar de analizar qué es lo que estamos haciendo mal nosotros o si hay un espacio para el análisis, para la autorreflexión, para poder entender si lo que nosotros estamos pensando, sintiendo es como es o si debería de cambiar. Y entonces ahí es cuando empiezan las cosas interesantes. Cuando cuestionamos nuestra creencia, nuestro sistema de creencias y podemos analizarlo y abrirnos a otra forma de pensar, entonces ahí empieza el crecimiento. Mientras eso no ocurra, pues siempre vamos a estar repitiendo los mismos errores una y otra vez. Y precisamente como de pronto todas las redes sociales se encargan o insisten en que yo vea un montón de spots y comentarios y debates y cosas así sobre candidatos a la presidencia y a la gobernatura y a muchas otras cosas, pues cuando veo la reacción de la gente y también cuando veo cómo hacen los videos las personas, pues todos encuentran incongruencias del otro lado. Y cuando nos señalan nuestras propias incongruencias, las justificamos de alguna manera. Y seguimos con esta conducta de primero reaccionamos emocionalmente y después justificamos todo a través de la razón. Pero la emoción y el sistema de creencias fue lo primero que apareció. Esto que estoy describiendo ocurre en toda nuestra vida. Ocurre cuando nos peleamos con nuestros seres queridos, cuando nos peleamos con desconocidos, pero también ocurre cuando queremos encontrar un trabajo, ocurre cuando nosotros queremos encontrar pareja o tener una mejor relación con nuestra pareja, ocurre en las enfermedades, ocurre en la ciencia, por ejemplo. En la ciencia muchas personas primero reaccionan emocionalmente y después utilizan la ciencia para justificar lo que están diciendo, pero no hay un espacio al análisis, simplemente están reforzando sobre su misma creencia que se basó en la emoción y están utilizando todo tipo de herramientas para poder justificar y darse la razón a sí mismos sin siquiera voltearse a ver y sin siquiera considerar la posibilidad de que lo que están diciendo no es lo correcto. Y esto es vivir en piloto automático. Todas las personas tenemos áreas en nuestra vida en las cuales estamos operando de manera automática, donde no queremos o no podemos observarnos. Es doloroso observar y es doloroso tratar de cambiar esas creencias que tenemos. Y algunas, aun cuando ya las hemos observado,
encontramos que es difícil cambiarlas. Pero si no eres capaz primero de observar esas creencias y después de cambiarlas, no vas a tomar tus decisiones propias. Las decisiones que vas a tomar y las acciones que todo lo que vas a hacer va a estar basado en todo este sistema de creencias. Y, por ejemplo, hay muchas personas que no se atreven o no contemplan siquiera aprender a practicar Tienen Chikung porque su sistema de creencias les dice que no funciona. Aun cuando hay investigación científica que demuestra que sí funciona, ellos dicen que se basan en la ciencia. Pero hay documentos científicos que comprueban la efectividad del método y lo puedes encontrar en revistas importantes como Nature o PubMed o puedes encontrarlo en Google Scholar. Pero el sistema de creencias emocional pues está determinando nuestras acciones. Y entonces la acción, la decisión de no practicar no proviene de uno mismo, proviene de este sistema que hemos heredado. Yo me quiero ver bien, de hecho yo quiero proteger mi imagen propia, mi idea de cómo es el mundo, y para poder defender mi idea de cómo es el mundo estoy dispuesto a ponerme en riesgo, estoy dispuesto a que me vaya mal económicamente, estoy dispuesto a que me vaya mal en la pareja, estoy dispuesto a que todo vaya mal con tal de no cambiar esas creencias que heredé. Pero una vez que podemos observar y cuestionarnos, eso que estoy pensando, esa decisión que estoy tomando, ¿realmente la tomo yo o está basada en la emoción y está basada en mi sistema de creencias? Y si concluimos que es así, entonces ya dimos el primer paso para hacer un cambio. Esta fue una introducción un tanto larga respecto a de lo que se trata este podcast. Principalmente, este era el punto. El punto era el sistema de creencias y cómo surge cuando hablamos de política y cómo nos volvemos ciegos, nos volvemos completamente emocionales y tratamos de justificar cosas injustificables de parte de uno u otro candidato. No todos lo hacen, hay muchas personas muy abiertas a cuestionarse a sí mismos, pero mi sensación, y no tengo ningún dato como para poder afirmar esto, pero mi sensación es que la mayoría no pudieran tomar decisiones propias y defendieran o atacaran a candidatos o a gobiernos basándose en esto que acabo de describir. Yo mismo reconozco cómo se ha ido cambiando mi forma de pensar y mi forma de sentir respecto a los partidos políticos a lo largo del tiempo. Y ahora quisiera compartirte un poco cuál es mi opinión, qué es lo que siento y qué es lo que creo que está pasando actualmente. Y al final quiero compartirte algunas cosas que podemos hacer, algunas cosas que nos van a ayudar a todos sí o sí en relación a esta etapa que ya se está viviendo en muchas partes del mundo. Para darte un contexto, la primera vez que tuve la posibilidad de votar o tuve edad de votar fue para las elecciones del 2006. Y no voté porque salí del país durante las votaciones, pero algo que me llamó la atención desde entonces es que todos mis compañeros y todas las personas que conocía repetían su opinión sobre la política no basándose en un análisis, sino basándose en lo que habíamos escuchado todos en los medios de comunicación. Y ahí fue donde empecé a ser muy consciente de los sistemas de creencias y de cómo realmente creemos que pensamos de manera original cuando la mayoría de las veces solo estamos repitiendo el mensaje de alguien más, alguien que sí pensó de manera original. Yo en ese entonces estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional, pero me llamaba la atención que la mayoría de mis amigos estaban en contra de López Obrador. Ninguno de nosotros realmente sabía gran cosa de política. Sin embargo, la mayoría se comportaban como si sí supieran. Desde entonces escucho cosas que a la fecha sigo escuchando. Casi 20 años después, se siguen escuchando los mismos comportamientos y las mismas expresiones de unos y otros. Mis amigos me explicaban el por qué no deberíamos de votar por López Obrador y por qué sería pésimo si ganara. Y la mayoría de ellos no pensó que hubiera sido algo malo que Calderón ganara. Yo la verdad es que no sé decir que hubiera sido mejor o peor, pero definitivamente sé que Calderón hizo cosas terribles. Pero más importante que eso, lo que me di cuenta es de que los argumentos de uno muchas veces no son propios. Normalmente solo estamos replicando la información que alguien más nos dio. El problema es que pensamos que son nuestros propios pensamientos, que nuestros pensamientos son originales. Yo lo que te voy a compartir aquí es la construcción de la influencia o contaminación, o como lo quieras llamar, de muchas cosas que he recibido por todos lados. Y tal vez entre todo eso en algún momento tenga un chispazo de pensamiento original, pero la verdad es que casi todo lo que voy a decir no es una idea original, es una réplica, es una repetición de algo que escuché, pero que para mí hoy es lo que más tiene sentido.
¿Está correcto? No, ese es el punto. Sé que no estoy en lo correcto. Me gustaría estar más en lo correcto, necesitaría más claridad, tal vez más información, tal vez menos información. Ahora, en el 2006 no era posible tener toda la información que tenemos ahora. Y era mucho más fácil darse cuenta de dónde provenía la información que las personas repetían. Cuando escuchaba a una persona decir ciertas cosas a favor o en contra de X candidato, decía, lo más probable es que haya escuchado esto, haya escuchado a esta otra persona, escuchó este programa de radio, este locutor, entonces era un poco más fácil. En ese entonces también me di cuenta de cómo cambiamos para encajar. Había amigos que no estaban en contra de López Obrador, pero preferían no decir nada porque la mayoría sí estaba en contra de. Y algunos de ellos cambiaron su postura política para no ser atacados ni humillados por la mayoría. Porque cuando se quería asociar a las personas que iban a votar por López Obrador con personas flojas que querían que todo se les regalara, con personas pobres y con un cierto perfil, las personas que no querían ser identificados dentro de ese perfil y decir, obvio que tú vas a votar por López Obrador porque mira, entras derechito como pobre, como persona que desconoce, que lo único que quiere es que le hagan las cosas, entonces ellos se volvían en contra de esa ideología, pero no era porque tuvieran un convencimiento ni información, era porque querían encajar. Y ahora hago un paréntesis, hacemos muchas cosas por encajar, cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestras creencias y nos entregamos a las creencias de alguien más solo para pertenecer a un grupo, solo para sentirnos parte de, o por lo menos para no sentirnos atacados por alguien del grupo. Y espero poder hablar más al respecto en otros podcasts de esto, de cómo nosotros cambiamos de acuerdo a nuestro entorno y que si no ponemos atención a esto, vamos a acabar siendo personas completamente diferentes a quienes éramos originalmente y después, como en el caso de estas personas que comento, crees que fueron tus ideas, crees que de ti salió el estar en contra de López Obrador. Hoy sé que algunos de ellos son los más acérrimos enemigos de López Obrador, pero todo fue emocional, no fue real, no era una convicción real, era una sensación de pertenencia que hoy el miedo provoca que siga existiendo con más fuerza que nunca. Ahora, en ese entonces, cuando a mí me preguntaban por quién iba a votar, yo podía zafarme porque decía, pues si yo ni voy a votar, yo no voy a estar aquí en México cuando sean las elecciones, pero lo que sí sé es que desde entonces y a la fecha no entendía lo suficiente, no tenía suficiente información, no sabía mucho de política y hubiera votado sin realmente entender mucho. Hoy mi creencia es que hubiera dado lo mismo votar o no votar en ese entonces. Yo creo el día de hoy es que todas las elecciones de México, todas siempre han estado decididas antes de la elección. Ya sea porque desde el principio las encuestas nos dicen quién va a ganar y esa persona gana, o cuando democráticamente gana alguien que no era quien estaba planeado que ganara y se hace todo para que no gane. El ejemplo más obvio es el de Cuauhtémoc Cárdenas, pero también está el ejemplo de López Obrador y Calderón, que aunque no se hubieran hecho un fraude en las elecciones, por lo menos era un empate técnico. Pero eso realmente no importaba. Lo que importaba es que la decisión ya se había tomado y entonces tenían que seguir con esa decisión. Si pienso en todas las elecciones del tiempo que yo he vivido, siempre ya se había tomado la decisión desde antes. Si para algo servirá el voto es tal vez para darle un poco más o menos de fuerza a ciertos grupos. Ahora, para estas elecciones, ¿por quién voy a votar? No importa porque nuevamente voy a estar fuera del país. Lo menos importante para mí el día 2 de junio van a ser las elecciones. Pero aunque estuviera aquí, no iría a votar, porque no creo en la democracia, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Por ejemplo, que en la democracia lo que nosotros pensamos que es que el pueblo gobierna, en realidad lo que yo observo es que no es así. Lo que considero más importante que si está o no está la democracia, que si votamos o no votamos por nuestros candidatos, inconscientemente muchas personas dañan su salud de forma importante durante el periodo electoral y algunas personas también fuera del periodo electoral. No pueden escuchar el nombre de uno u otro candidato porque les provoca enojo, les provoca rabia. Y esto sí o sí va a ser dañino para tu salud. Incluso he sido testigo de cómo personas bien intencionadas que nunca le harían daño a una persona le desean la muerte a un gobernante o a un presidente como resultado de mantener estas creencias y encajar y ser parte del grupo. Y esto solo termina haciendo daño a las personas que odian de esta manera. Y es ahí donde yo propongo que se pueda hacer algo, donde
yo pienso que podemos observar qué es lo que pasa por nosotros, si estamos reaccionando emocionalmente, si nos estamos enojando, si nos frustramos, si nos da miedo, si pensamos que todos los demás están mal menos yo, si pienso que todos los que votan por el candidato contra el que yo creo que es el correcto están mal. Entonces ahí es donde yo creo que podemos hacer una introspección para saber cómo estamos reaccionando emocionalmente y cómo esto puede afectar nuestra salud, que creo que sería lo primero que podríamos mejorar en este periodo de elecciones. Creo que el observarnos y el mantenernos más estables emocionalmente en este periodo nos hace mejores personas para nosotros mismos y mejores personas en la sociedad. Aunque estoy seguro de que muchas personas dirán que el que yo no vaya a votar o que no me interese votar no me hace una mejor persona en la sociedad, que es mi obligación ir a votar. Pero bueno, aquí me gustaría explicar un poco de por qué se construyó y cómo se construyó esta creencia que tengo el día de hoy y por qué no me interesan las elecciones y pienso que no sirven de absolutamente nada. Este pensamiento inició a través de un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que en la portada me llamó la atención que el New York Times lo nombraba como el sustituto al libro de Adam Smith de La riqueza de las naciones. Y me llamó mucho la atención porque yo siempre me había preguntado por qué a un país le va bien y a otro le va mal. Y este libro es muy interesante porque no nombra en ningún momento un sistema de gobierno como la clave de que algo le vaya bien. En ningún momento dice para que a un país le vaya bien tiene que ser democrático. Tampoco dice que tiene que ser capitalista. Muchas veces en las discusiones de personas con posturas políticas creen que el problema es el socialismo, creen otros que el problema es el comunismo. Creen que los países socialistas se van a la ruina y creen que los países capitalistas son los que tienen éxito. Algunos otros se lo adjudican a la población, a la cultura, otros a la educación, otros al libre mercado y etcétera. Se lo adjudican a muchas cosas. Sin embargo, este libro solo tiene dos premisas muy simples. Si los puestos en la política son incluyentes y si las políticas económicas son incluyentes, entonces el país va a prosperar. No voy a poner aquí a explicarles un libro que tal vez no entendí del todo bien, pero lo que me quedaba claro era que ellos decían, si en un país una persona sabe que con mucho esfuerzo puede mejorar su calidad de vida y puede pasar de un estado socioeconómico al que sigue y al que sigue, y lo puede hacer sin barreras y ir de lo más pobre a lo más rico, entonces ese país va a tener éxito. Esa es una de las condiciones. A la fecha no hay pruebas de que sea más fácil movernos socialmente en México. Y en Estados Unidos eso sí era posible, pero cada vez es más difícil. En muchos países de Latinoamérica es igual que en México. Si naces en un estrato social, las probabilidades de mejorar y moverte hacia otro estrato social, por mucho que te esfuerces, son muy bajas. Y esa es una de las razones por las cuales fracasan los países. La otra es que si tú te quieres involucrar en la política, si en el país en el que vives puedes ir de lo más bajo, de no ser nadie, a poder llegar a ser presidente, entonces este libro dice, ese país va a tener éxito. Cuando solo un pequeño grupo de personas pueden tener acceso a la política, entonces ese país va a fracasar. Y ese es el caso de México. La probabilidad de que una persona que no haya nacido dentro de las familias más influyentes, dentro de la política y no tenga esa capacidad y tenga un tope, es decir, si yo hoy, siendo un don nadie, se me ocurre meterme a la política, lo puedo hacer, pero no voy a poder escalar de manera ilimitada, voy a llegar hasta cierto punto, porque de ahí para arriba, solo esos puestos solo son para ciertas familias, para ciertas personas influyentes, para ciertos grupos. No es incluyente la política, no puedes seguir avanzando. Entonces, el país fracasa. Y México es un ejemplo de estos dos casos en los cuales el país fracasa, se haga como se haga el Tren Maya o no, se den apoyos económicos o no, se hagan muchas cosas o no. Si tú sientes o tú piensas que si te haces rico corres riesgo, como en México, entonces el país va a fracasar porque algo no está funcionando bien. Si tú no puedes continuar creciendo económicamente, entonces el país no va a tener éxito. Si siquiera intentarlo es muy difícil y quienes lo intentan la mayoría fracasan, entonces el país va a fracasar y esa es la realidad de la mayoría de los países de Latinoamérica. Y la mayoría de ellos son democráticos, entonces no es la democracia porque tenemos el otro ejemplo de quien sí tuvo éxito, que es por ejemplo China. China no es un país democrático, ellos no tienen que estar pensando cada 5 años, ni cada 6, ni cada 10 quién va a gobernarlos. La población no lo piensa, no lo decide.
lo decide el Partido Comunista. No se pelean entre ellos, no se enojan entre ellos, no se dicen tontos unos a otros por creer en otro. Digo, seguramente hay gente que está en contra del Partido Socialista, pero pues ni siquiera lo puede expresar abiertamente. Lo que sí ocurre, y esto lo sé por testimonios de personas que son chinos, es que hace 20 o 30 años podías ser pobre y hoy puedes ser millonario. Puede que hayas nacido en la pobreza y hoy puedes ser millonario si te esforzaste lo suficiente, pudiste mejorar tu estilo de vida. De antes a hoy no se mantuvo, sino que mejoró. Y esto lo pudo haber hecho la gran parte de la población de China que tenía esa intención de mejorar. Y también dentro de China, Xi Jinping, el presidente actual de China, nació en la pobreza. Y él de vivir en una cueva, hoy es el presidente. Entonces las dos condiciones se cumplen, el país tiene éxito. No estamos centrados en si es democrático o no, si es socialista, si es capitalista. O sea, no es esa la base. La base es completamente distinta y en esto el libro parece ser redundante una y otra vez, pero lo plantea muy bien y te muestra muchos ejemplos de cuándo hay países que se volvieron potencias precisamente porque esto ocurría. En Estados Unidos eso ocurrió. Se hablaba del país de las oportunidades. Venías de cualquier parte del mundo, si te esforzabas podías hacer mucho dinero y podías mejorar tu situación de vida. Hoy todavía ocurre hasta cierto punto, pero ya no es tan fácil. En la política tal vez no tanto, pero de todos modos podías escalar, podrías ser un donadie y podías ir escalando en la política hasta puestos bastante altos. No sé si a presidente, tal vez sí, tal vez no, yo creo que no, pero se puede escalar bastante. Entonces, el libro decía que por lo menos con que una de las dos cosas se cumpliera, entonces eso iba a determinar que el país tuviera éxito. Diego Rosarín dice que el ejemplo de China mismo es la clave, que China al ser autoritario tiene garantizado el éxito y que si un país quiere tener éxito tiene que ser autoritario. Sin embargo, basándome en los ejemplos que da este libro de por qué fracasan los países, tendríamos que ver si todos los países autoritarios tienen éxito. Y pues tenemos el ejemplo de Corea del Norte, que definitivamente no. Y tenemos otros ejemplos en América, en África, en Asia, donde podemos ver países autoritarios que no son exitosos por el simple hecho de ser autoritarios. En realidad, este libro defiende mucho que solo hay dos razones, y el autoritarismo no es una de esas dos razones para que el país tenga éxito. Basado en eso, pues llegué a la conclusión de que la democracia no necesariamente es lo mejor. Además, cuando me puse a pensar qué es la democracia y qué es lo que podemos observar que es la democracia, pues siento que no quiere decir que realmente el pueblo gobierne. Sí, por definición eso debería de ser, pero lo que vemos hoy en México, en Estados Unidos y estoy seguro que en muchos países de Latinoamérica, es que las votaciones normalmente ya están decididas. En ciertos grupos de poder se decide de antemano. Además de que la democracia es normalmente tener descontenta a la mayoría de las personas. Las elecciones, de hecho, son un proceso de popularidad, no es un proceso de dar propuestas, no es un proceso donde los candidatos van a demostrar quién es el mejor, sino que van a tratar de venderse mejor. Y esto se sabe desde Roma. Todos los gobernantes romanos que querían acceder a puestos políticos necesitaban mucho dinero para convencer a la gente de que votaran por ellos. Y entonces ganaba el que tenía más dinero, no ganaba el que tenía mejores propuestas. Y respecto a las propuestas, muchas veces no son realizables o están mal planteadas. Todos hemos escuchado la frase de políticos en campaña. Todos sabemos que cuando un político está en campaña, promete todo lo que quiera con tal de que lo elijan, pero que ya estando gobernando va a encontrar mil pretextos para no hacerlo. Y si cumple algo de lo que hizo, la mayoría de la población va a estar diciendo que mejor ni lo hubiera hecho porque estuvo mal. Entonces, eso es la democracia y yo no le veo mucho sentido. Por otro lado, regresando al tema de que las elecciones son un proceso de popularidad, para poder candidatearme, pues necesito mucho dinero. Y entonces los candidatos se deben a los empresarios. Cuando llegan al poder, no le deben al pueblo la lealtad por los votos, le deben a los empresarios el dinero para hacerse visibles para poder obtener el voto del pueblo. Entonces con quienes están comprometidos a cumplir, no es con el pueblo, es con los empresarios y les van a permitir hacer muchas atrocidades en el proceso. Y además de que por lo general siempre elegimos entre terribles opciones. Normalmente no hay buenas opciones, solo está la menos mala o lo que nos parece menos fea, pero siempre las opciones son malísimas. Otra cosa que de vez en cuando veo en los comentarios es diciendo, nuestra esperanza está al candidato, nuestra esperanza está al candidata. Los presidentes no son esperanza de nada, precisamente porque no se deben al pueblo. Y además no se mandan solos.
Si sigues pensando que la violencia en México es exclusivamente cosa de México, te recomiendo leer el libro de Los cárteles no existen de Osvaldo Zavala. Él ahí analiza cómo el narcotráfico en México no es solo cosa de México, es una cosa básicamente mundial, pero en donde está muy involucrado Estados Unidos. El tema de las armas, el tema de las drogas, no es cosa de México nada más, y no hay presidente que lo vaya a poder corregir fácilmente. De hecho, un presidente que lo quiera corregir de verdad, podrían ponerle muchas trabas, incluso acabar con su vida. Estas son algunas de las razones por las cuales yo no siento que votar funcione de algo, porque desde un principio siento que las cosas están mal. La democracia podría ser de lo mejor que tenemos el día de hoy, pero China ha demostrado que hay algo mejor, que no sé cómo se replica, porque no es nada más hacernos comunistas, no es nada más hacernos socialistas. Hay muchos ejemplos de gobiernos parecidos a China que no han funcionado. El sistema de gobierno creo que no es lo que realmente determina si las cosas van a funcionar o no. ¿Qué es? Yo no sé, no estoy muy seguro. Pareciera que de pronto a los gobernantes chinos de verdad les interesa que su pueblo esté mejor. O por lo menos las personas chinas con las que hablo creen que así es y tienen esa convicción. Y tal vez, aunque no la tengan, esa convicción los hace a ellos esforzarse y hay suficiente para poder hacer las cosas mejor. Yo no tengo una respuesta, solo tengo la creencia de que la democracia no funciona, pero hay cosas para las cuales creo que sí tengo una respuesta, que es cosas que podríamos hacer mejor en este periodo, cosas que podríamos mejorar en nosotros mismos para no caer en los errores de siempre. Un error que creo que se comete en gran medida es pensar que votar por una persona u otra te hace más inteligente. Si tú no votas por quien yo voy a votar, entonces tú eres tonto y yo soy listo. Los que votan por el contrario al que yo creo son ciegos porque no pueden ver lo que yo sí puedo ver. Muchas veces las personas dicen, despierten, este es un terrible candidato. ¿De verdad vas a votar por ese candidato teniendo todos estos fallos? Y nuevamente, no estamos haciéndolo desde la inteligencia, desde la razón. Lo estamos haciendo desde la emoción y lo estamos justificando con la razón. Y todos lo hacemos, entonces no es como para ponernos en un estado de superioridad, porque tal vez tú en política ya no lo haces tanto, pero todavía seguramente lo haces en muchas cosas en tu vida. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien está apasionado por votar por una persona, mi sugerencia sería que trates a esa persona con más compasión, porque no está pensándolo, lo está sintiendo y después lo está justificando. Y trata de pensar un momento cuando ha servido que le digas a alguien, no te enojes, no te pongas triste, cálmate. No, sobre la emoción normalmente no tenemos un buen manejo y como resultado de eso pues tampoco vamos a tener un buen manejo ni una buena escucha respecto a la política si nos estamos guiando por la emoción. Ahí mi propuesta sería observa más tu emoción, ve cómo estás actuando y si puedes salir de esa emoción, puedes gestionar mejor tu emoción a través de la meditación. Es una manera para poder ver de manera más clara las cosas y dejar de pensar que los que no piensan como tú son tontos. Otra propuesta sería evitar el enfrentamiento entre las personas. Como te digo, en China no se están peleando. La mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas, no se pelea a cada cierto tiempo para decirle a los demás que son tontos por votar por otra persona. La mayoría de las personas lo que entienden es que esto es lo que hay y con lo que hay vamos a trabajar y con lo que hay vamos a salir adelante. Gane quien gane este año las elecciones, la mayoría de las personas van a estar enojadas. Pero si la mayoría de las personas decimos, no importa quién gane, vamos a salir adelante juntos, porque los políticos no lo van a hacer, entonces creo que eso sería mucho mejor. Y muchas veces piensa uno, claro, pues si yo lo hago, los demás no lo van a hacer, entonces mejor no lo hago. Pero si yo lo hago y tú lo haces, y lo hacemos 5 y después lo hacemos 10, pues es ahí donde yo creo que sí podemos tener un cambio verdadero. Pero si el país no va a cambiar, lo que sí puedes cambiar por lo menos es cómo reaccionas ante los gobernantes, a quien gane, a los discursos políticos y a los demás, porque estar cultivando odio, estar cultivando enojo hacia otra persona solo te va a hacer daño a ti. No sé quién dijo esto, pero tiene toda la razón. El odio es como tomar veneno esperando a que a la otra persona le haga daño. Y todo tu odio no le va a hacer daño a los políticos, pero sí te va a hacer daño a ti. Y algo que sí me llama la atención de mis maestros de China es que ellos no cultivan el odio hacia los gobernantes, ni a los chinos, ni a los de otros lugares, porque ellos dicen, ellos están en una situación de poder, pero todos somos una totalidad. Ellos tienen más decisiones sobre lo que se pasa en el mundo, pero nosotros podemos también decidir si somos más conscientes y dejamos de odiarlos, si los empezamos a ver de manera compasiva y empezamos a pensar que pueden tomar las mejores decisiones, que pueden hacer el bien para el pueblo.
Ellos se piensan como algo más grande y no se piensan como separados de quien gobierna. Se piensan como parte de la sociedad donde viven y se piensan como parte de alguien y algo que puede influir en algo que pueda mejorar. Entonces, en lugar de estar pensando que odian a los gobernantes, ya sea los del propio país o los de otros países, ellos siempre mandan buena información para los gobernantes. Siempre piensan que pueden tomar mejores decisiones, siempre piensan que pueden cuidar mejor a su pueblo. Y tal vez esto te pueda parecer una gran tontería, pero al final del día ya hemos intentado durante muchísimos años pelearnos entre nosotros, estar divididos y nunca nada bueno ha salido de ello. Tal vez no vamos a cambiar nada, pero por lo menos sí puedes cambiar algo en ti. Dejar de pelearte y dejar de enemistarte con los demás por las creencias y diferencias políticas y decir no importa quién gane, vamos a seguir juntos nosotros. Yo puedo seguir pensando que tú estás mal en tus creencias políticas, pero eso no va a provocar que nos enemistemos y eso no va a provocar que sigamos trabajando juntos para que por lo menos en lo que a nosotros nos corresponde las cosas vayan mejor. Y bueno, pues esas han sido mis opiniones políticas, han sido mis creencias, he tratado de argumentar un poco de dónde salieron esas creencias. Como te decía, no tienen por qué estar bien. De hecho, si quieres decirme todo lo que quieras sobre por qué estoy mal, son bienvenidos todos los comentarios. Y si te gustó algo de lo que comenté, si consideras que tiene algún tipo de valor, te agradecería inmensamente si puedes suscribirte a este canal, si puedes dar un me gusta, si puedes dejar un comentario, porque eso ayuda mucho a que lleguemos a más personas. Si lo haces de esa manera, estoy seguro de que voy a poder difundir más y más información de Chinen Chikung que pueda ser útil para ti y que pueda ser útil para más personas, tanto tus seres queridos como desconocidos, para que tengamos una mejor sociedad, que esto es de lo que se trata este canal. Sin más que decir, pues espero que el próximo podcast sea mejor que este, o por lo menos no haga enojar a personas. Nos vemos en la próxima transmisión. Mi nombre es Diego Camarena y Junjuan Lingdong.